Continuamos hoy nuestra serie acerca de la armadura. Estamos hablando acerca de la armadura de Dios. Hemos estado hablando acerca del cinturón de la verdad, de la coraza de la justicia, del calzado del evangelio. Y hoy toca un tema muy especial que es el escudo de la fe. En cierto día cuenta una historia que 3 hombres se habían portado muy mal. Y por lo mal que se habían portado, estos hombres fueron al infierno. Cuando estaban en el infierno, uno de los demonios les dijo: miren, pues ustedes tuvieron una vida que estuvo muy mal, pero les vamos a dar una oportunidad para que puedan volver a la vida y puedan acomodar su vida, ¿verdad? Y puedan cambiar esa forma equivocada en la que vivieron. Pero hay una condición. La única forma de que ustedes puedan volver a la vida es que ustedes puedan aguantar un latigazo, ¿verdad? Que yo les voy a dar. Si ustedes aguantan por lo menos 5 latigazos, los pueden volver a resucitar. Así que el primer hombre, ¿verdad?, aparece y dice: ok, ¿y cómo será la dinámica? ¿Puedo ponerme algo en la espalda para que no me duela tanto? El demonio le dijo: sí, puedes usar lo que tú quieras, elige lo que tú quieras y lo puedes usar en tu espalda. El hombre dijo: bueno, quiero unas láminas de hierro en mi espalda para aguantar los golpes o esos latigazos. El demonio ahora dice: está bien, no hay problema. Le ponen sus láminas de hierro, ¿verdad?, sobre la espalda del primer hombre, y el demonio suelta el primer latigazo. ¡Fua! Cuando suelta el primer latigazo, las láminas, ¿verdad?, de hierro se rompen, se quebran y llega a penetrar la espalda del hombre. El hombre retiene el golpe y dice: ok, voy a tratar de resistir. Pero en el segundo latigazo las láminas se rompen por completo y el hombre ya no puede resistir los golpes o los latigazos y dice: no, yo ya pierdo, ¿verdad? Me quedo aquí en el infierno, ni modo. El segundo hombre pasa y le dice: ok, ¿tú qué quieres que te ponga en la espalda para que puedas resistir los latigazos que te voy a dar? El hombre le dice: no, yo no ocupo nada. El hombre era un hindú, ¿verdad? Y él hacía meditación y le dice: yo no ocupo nada, solamente necesito concentrarme. El hombre se empieza a concentrar, empieza a meditar y dice: estoy listo, puedes empezar cuando quieras. El demonio, ¿verdad?, fuerte, grande, empieza con los latigazos y empieza a soltar el primero, el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto, y el hombre ni siquiera gritó de dolor. Dijo: no, este hombre ya se va directo, ¿verdad?, a la tierra para que pueda nuevamente enmendar su vida. Y el tercer hombre, cuando pasa, ¿verdad?, le dice: ok, tú eres el tercer hombre, ¿qué quieres que te ponga en la espalda para que soportes mis latigazos? El hombre dice: pues ponme al hindú, ¿verdad? Ponme al hindú, porque si no, no voy a aguantar. Y hoy vamos a hablar acerca del escudo de la fe. ¿Qué es lo que protege la vida del creyente, del cristiano? Efesios capítulo 6, verso 13 al 16, es el texto que vamos a estar utilizando como base para esta enseñanza, y dice: por lo tanto, pónganse todas las piezas de la armadura de Dios para poder resistir al enemigo en el tiempo del mal. Así, después de la batalla todavía seguirán de pie firmes. Defiendan su posición poniéndose el cinturón de la verdad, la coraza de la justicia de Dios, y pónganse como calzado la paz que proviene de la buena noticia, a fin de estar completamente preparados. Además de todo eso, levanten el escudo de la fe para poder detener las flechas encendidas del diablo. Hoy vamos a aprender acerca del escudo de la fe. Recordemos que Pablo está preso en Roma junto a un soldado romano, porque él estaba preso en su domicilio. Y durante todo el tiempo que Pablo estaba allí viendo al soldado, él se imaginó, ¿verdad?, y pudo ver
que este soldado o estos soldados utilizaban también un escudo para las batallas. Ahora, este escudo, no sé si por ahí me puedan ayudar con la imagen, era regularmente como este tipo de escudo que en un momento más vamos a ver. Los soldados romanos utilizaban este tipo de escudo para cubrirse cuando iban a batalla. Era un escudo regularmente grande, aproximadamente medía 1,30 m de altura y unos 80 centímetros de ancho. Y este escudo servía para cuando iban a la guerra, cuando los enemigos lanzaban flechas, que regularmente estas flechas iban cubiertas de una clase de brea, ¿verdad? Que cubría la flecha, y mientras esta brea cubría la flecha, prendían fuego en ella, para el momento de ser lanzadas, cayeran, ¿verdad?, sobre los soldados, provocando que este fuego pudiera esparcirse alrededor del soldado y provocar que el soldado pudiera distraerse, y así de esa manera pudiera el enemigo penetrar de una manera más sencilla. Ahora, estos soldados utilizaban este escudo, pero este escudo tenía algo en especial. Este escudo, no sé si puedan ayudarme con otra imagen, tenía una característica especial. Es que en su frente, ellos cubrían su frente con una clase de cuero, y este cuero normalmente lo mojaban los soldados cuando iban a la guerra, para que al momento que las flechas fueran lanzadas con esta brea y con este fuego, el cuero mojado pudiera de alguna manera absorber el fuego, absorber la brea, y estas flechas no provocaran un daño a los soldados. Prácticamente los soldados, cuando iban a la guerra, hacían la formación que vimos en la imagen pasada, para que esa formación provocaba que el soldado que iba adelante fuera cubierto, pero también todos los soldados que iban por detrás estuvieran cubiertos. Ellos hacían regularmente esta táctica, ¿verdad? Le llamaban como la tortuga, la formación tortuga, que hacían que todo el escuadrón pudiera estar cubierto, ¿verdad?, para este tipo de ataques. Ahora, es interesante porque el apóstol Pablo dice en Efesios en este capítulo 6, en el verso 16, tomen el escudo de la fe. Tomen el escudo de la fe. Ahora, quiero hablarles un poco acerca de la importancia de la fe. ¿Sabes? La mayoría de nosotros regularmente podemos ver que nuestra fe constantemente va a ser atacada de diferentes formas. En algunos momentos nuestra fe va a tratar de ser ridiculizada. Hay muchos que van a reírse de nuestra fe. Hay muchos que pueden burlarse porque somos creyentes, porque creemos en Dios, porque venimos a la iglesia, porque decidimos ser parte de una comunidad. Y hay muchos tal vez que van a sufrir ataques por el tipo de fe que tienen, la fe en Dios. Hay muchos que regularmente cuando empiezan a caminar dentro del evangelio o por primera vez vienen a la iglesia, hay muchos que van a sufrir burlas, desprecios. Hay gente que te va a dejar de hablar, ¿verdad? Hay personas que se van a alejar de ti. Hay personas que te van a dar la espalda, y todo porque tú decidiste creer en Cristo Jesús. Ahora, muchos hoy podemos darnos cuenta que la mayoría se mofan o se burlan de la fe. Hoy podemos ver series, caricaturas, películas que tratan de burlarse acerca de la fe en Cristo Jesús. Porque regularmente nuestra batalla más dura, o la batalla más dura que un creyente va a tener, es por la fe. Por eso Pablo nos llama a usar la fe, porque nosotros podemos hablar mucho de fe, podemos tener libros acerca de fe, podemos ver películas acerca de la fe,
Podemos constantemente estar hablando acerca de la fe, pero para muchos la fe solamente puede ser una teoría, algo que escucha, que se vuelve bonito, que dices, pues está padre, pero ¿cuántos de nosotros realmente utilizamos la fe en nuestro día a día? ¿Cuántos realmente estamos utilizando este escudo para derribar esas flechas que el enemigo constantemente trata de lanzarnos todos los días? Porque es muy fácil decir, ay, qué bonito la fe. Pero Pablo por eso hace este énfasis en usar el escudo de la fe. De nada nos sirve tener un escudo si no lo usamos. De nada nos sirve decir, si creo en Dios o tengo fe, si no usamos nuestra fe de manera correcta. Por eso cuando hablamos de la importancia de la fe, Hebreos, por ejemplo, 11:6 nos dice que nos habla acerca de la fe, nos habla acerca de la importancia que tiene la fe en nuestras vidas y dice, porque sin fe es imposible agradar a Dios. La fe es indispensable, esencial para la vida de todos los creyentes. Pablo por eso le habla también a Timoteo y le dice, pelea la buena batalla de la fe. Y hoy la mayoría de nosotros podemos decir que tenemos fe en algo. Podemos muchas veces podemos encontrar gente, ¿verdad?, que te dice, no, es que yo sí creo en Dios. Hay muchas personas que pueden decirse creyentes, que pueden decirse que tienen fe, pero realmente ¿cuántos de los que estamos aquí incluso hemos dicho que tenemos fe, pero muy pocas veces utilizamos nuestra fe? Es necesario que cada uno de nosotros utilicemos nuestra fe, porque constantemente vamos a estar siendo atacados por el enemigo de diferentes formas. Nuestra fe tiene un propósito, y el propósito del escudo de la fe es que podamos detener las flechas encendidas del enemigo. ¿Qué son estas flechas encendidas que el enemigo lanza a nuestras vidas? ¿Cómo son? ¿Cómo se ven en nuestro día a día? ¿A qué se refería Pablo cuando decía, levanten el escudo de la fe para detener las flechas encendidas del enemigo? ¿A qué se refería? Bueno, cuando hablamos de las flechas encendidas del enemigo, esto se puede convertir en nuestras vidas, por ejemplo, en pensamientos impuros. Cuando de repente vienen pensamientos impuros a nuestras vidas, pueden ser flechas del enemigo que lanza él a nuestras vidas. Pueden ser las dudas o los temores que a veces vienen a nuestras vidas sobre la incertidumbre de nuestro futuro, a aquellas cosas que vamos a hacer. Pueden ser las acusaciones y la crítica que otros utilizan en nuestra contra. De esa forma es como se ven estas flechas encendidas del enemigo. Y ahora todos y cada uno de nosotros batallamos con este tipo de cosas en nuestra vida. Tal vez, no sé si te pasa, pero hay veces que uno puede ver ciertas cosas y no sé si te ha pasado que a veces tienes sueños medio raros, que dices, ay, como que tuve un sueño bien raro, no sé, ¿verdad? Y ese sueño te llevó a un montón de lugares y cosas medio extrañas por ahí, por haber visto tal vez cosas que no debiste haber visto. Yo recuerdo que en una ocasión había visto una película de acción, ¿verdad? Era una película donde había mucha disparos, pistolas y todo ese tipo de asunto. Y yo recuerdo que en una ocasión yo me levanté y le dije a mi esposa, ¿sabes qué? Tuve un sueño bien raro. Sí, ¿qué soñaste? Soñé que estaba ahí en la colonia de mi mamá y que de repente yo estaba en un carro bonito, último modelo,
pero que yo traía unas pistolas. Yo le dije, yo traía unas pistolas ahí, unas armas, y que de repente empezaba yo a balacearme con otros, y bueno, un sueño medio raro y extraño. ¿Te ha pasado? ¿Te ha pasado que de repente dices, oh, tuve esto? Ay, no. Y hay veces sueños que se vuelven como hasta muy reales, ¿no? ¿Te ha pasado que la mujer o tu esposa se levanta enojada porque soñó que la engañaste? Y te golpea y se vuelve de malas y tú dices, ¿qué pasó? Ay, es que soñé que me pusiste el cuerno. Ay. Sueños impuros, sueños raros, sueños extraños. Porque el enemigo trata de ponernos temores, miedos, trata de atacar nuestra mente, nuestro corazón, trata de lanzar esas flechas para que nosotros pensemos mal. Hay veces que podemos soñar o pensar que hacemos el ridículo. Y todo esto son acusaciones, críticas, dudas, temores que el enemigo pone en nuestra mente y en nuestro corazón. Son esas flechas que él constantemente lanza para tratar que nosotros podamos desviarnos del propósito que Dios tiene para nosotros. Ahora, el enemigo es muy astuto y él sabe cómo a veces meterse en nuestra mente y en nuestro corazón. Hay veces que él puede utilizar tantas artimañas que mira, nosotros ni lo vemos. Por ejemplo, yo no sé si recuerdas que en cierta ocasión Jesús estaba con sus discípulos y él había hablado con sus discípulos para decirles sus planes, ¿verdad? Él les estaba diciendo que él iba a dar su vida, que él iba a morir por ellos y por todo el mundo. Y él les dijo, yo voy a ir a Jerusalén, voy para allá. Y mientras tiene esta charla, ¿verdad? Y cuando termina esta charla Jesús con sus discípulos, Pedro, en buena onda, como amigo, como compa, ¿verdad? Se acerca con Jesús. Puedo imaginarme que Pedro se acerca con Cristo, lo toma del hombro, ¿verdad? Y le dice, mira Jesús, pues no vayas a Jerusalén. ¿Para qué vas? Mira, te vas a exponer. ¿Para qué vas? Mira, ya te van a atrapar y no, mejor no vayas, maestro, ¿verdad? Y trata de darle ese buen consejo de amigo, ese consejo de amistad. Pero Jesús, fíjate lo que responde. Cuando Jesús escucha lo que Pedro le está diciendo, no vayas a Jerusalén, ¿para qué vas? ¿Para qué vas a dar tu vida? Mejor no lo hagas, maestro. Jesús le responde, apártate de mí, Satanás. Apártate de mí, Satanás. O sea, Jesús discierne que lo que Pedro estaba hablando, aunque era un buen consejo, aunque Pedro tenía una buena intención, Jesús supo que era una artimaña del enemigo. Él dijo, no, esto no es de Dios. El enemigo quiere que yo no cumpla mi propósito. Y muchas veces, aunque a veces hay consejos que pueden parecer buenos, aunque hay consejos que pueden parecer sanos y con buena intención, muchas veces son para que tú y yo podamos desviarnos de tu propósito, de nuestro propósito. ¿La estás pasando mal en tu matrimonio? Y de repente escuchas a la comadre que ya lleva como 5 divorcios. No, comadre, pues divórciese, mire. Si no lo aguanta, no, ya soportó usted mucho, ya estuvo. Ya, termine con esa relación. Mire, no seas tonta. No seas tonto. Y hay veces que pueden ser consejos aparentemente buenos, pero no lo son. Porque el enemigo es astuto. Y él sabe cómo lanzar estas flechas a nuestra mente y a nuestro corazón. Porque todas las flechas que pueden ser innumerables y pueden venir de diferentes lugares, pero todas vienen encendidas de la misma forma y tienen un mismo propósito. Que tú y yo podamos decir, no creo más en Dios.
hacernos dudar de Dios. Muchas de las flechas que el enemigo lanza a nuestra vida tienen que ver para que tú y yo podamos dejar de seguir y creer en Dios. Todas las flechas tienen esa intención. Hay momentos en la vida que tú vas a pasar por circunstancias complicadas o difíciles. Y si estas flechas vienen a tu vida y tú no usaste el escudo de tu fe, tarde que temprano ya no vas a querer nada con el Señor. Sabes, yo desde pequeño nací en cuna cristiana. Desde pequeño tuve la bendición de conocer del Evangelio. Desde chico mi mamá me llevaba a la iglesia, iba a clases de escuela dominical, aprendí, ¿verdad?, de muchos maestros que estuvieron ahí en la iglesia. Crecí con muchos jóvenes de la iglesia. Pero hoy tristemente puedo darme cuenta que muchos de mi generación se apartaron de la fe. Muchos de mi generación ya no siguieron en el Evangelio, porque muchos de ellos en los momentos de prueba o dificultad no usaron el escudo de la fe para detener las flechas del enemigo. Vinieron pensamientos de duda acerca si Dios es real o no. Vinieron pensamientos acerca de que no, mira, Dios no te ama. Mira, si Dios te amara no permitiera eso en tu vida. Si Dios estuviera contigo no permitiría que pasaras por esto. Y todo ese tipo de pensamientos provocan que muchos podamos retroceder del Evangelio. Por eso también cuando Pablo habla a Timoteo, ¿verdad?, acerca de pelear la batalla de la fe, en la última parte de su carta, él le dice, él explica, ¿verdad?, cómo muchos se desviaron de la fe. Hay muchos que dejaron la fe por diferentes circunstancias. Hay muchos que su fe se apaga, que su fe se derrumba, porque nunca estuvieron firmes con el escudo de la fe. Muchos de nosotros tal vez podemos llegar a tener momentos de duda, de temor, y yo te voy a decir, eso es normal. Es normal que puedas tú tener dudas, que puedas tener temores, pero no podemos permitir que eso, ¿verdad?, penetre en nuestro corazón y nuestra mente. Tenemos que usar por eso el escudo de la fe para apagar esas flechas encendidas que el enemigo constantemente nos está lanzando. Creo que hay muchos que pueden decir, yo tengo fe. Pero la pregunta sería, ¿en qué hay que tener fe? Porque hay personas que tienen fe en los santos, por ejemplo, ¿no? Yo le tengo fe a mi virgencita. Le tengo fe a mis San Juditas. Hay gente que puede tener fe en diferentes cosas, ¿verdad? Le tengo tanta fe a ese pastor. Le tengo tanta fe a ese apóstol. Le tengo tanta fe a tal persona. Pero ¿en qué y en dónde estamos depositando nuestra fe? ¿A qué es la fe que se refiere el apóstol Pablo? ¿De qué es la fe o cuál es el escudo de la fe que él nos está pidiendo que nosotros nos levantemos? Porque el apóstol Pablo no está hablando de cualquier fe. No está hablando como poner la fe en una persona, en un objeto. Está hablando de poner la fe en el autor y consumador de la fe, que es Cristo Jesús. Está hablando en poner la fe en Él. Está hablando en poner nuestra mirada, nuestros ojos en Jesús. Por eso Santiago también nos enseña que la fe no es una cuestión de entendimiento, de emociones. Si no se trata solamente de decir, tengo fe en esto, tengo fe en aquello, porque Santiago nos dice, miren, ustedes pueden decir que tienen fe, pero si su vida no refleja un cambio, entonces la fe de ustedes es como la de los demonios.
porque los demonios creen y tiemblan. Santiago lo dice. Entonces, los demonios quiere decir que ellos también creen y tiemblan. Creen en Dios y dicen, hay un Señor, hay un Dios. Pero los demonios no cambian su vida, no son transformados por Dios. Si nuestra fe no tiene cambios, entonces es una fe muerta, dice Santiago. Si tu vida sigue siendo la misma antes de que conocieras de Cristo, entonces tienes una fe como de demonio. Puedes decir, ouch. Porque la fe que no produce cambios es como ese tipo de fe. ¿Para qué uno quiere tener fe si al final no va a cambiar? ¿Para qué uno quiere creer en Dios, creer en el Señor, seguirlo, si nuestra vida sigue estando de la misma manera? La fe es actuar de acuerdo al carácter y a la palabra de Dios. Eso es tener fe. Actuar de acuerdo al carácter de Dios y a lo que la palabra de Dios me está diciendo. Eso es tener fe. En Hebreos 11:8 nos habla acerca de un hombre llamado Abraham. Y nos dice la palabra que por la fe Abraham obedeció cuando Dios lo llamó. Abraham es considerado como el padre de la fe. Ahora, es interesante porque la primera vez en la palabra de Dios, cuando se lee la palabra escudo, tiene que ver con este personaje. En Génesis capítulo 15, verso 1 dice: después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón, y será sobremanera grande. Es interesante porque la primera vez que se menciona la palabra escudo en la Biblia es en este pasaje, Génesis 15. Hay una regla que se llama la regla de primera mención. Cuando tú quieres estudiar un pasaje o cuando no entiendes una palabra de un pasaje, necesitas ver en la Biblia dónde por primera vez se utiliza esa palabra. La palabra escudo por primera vez se utiliza en Génesis 15 y habla a Abraham. Ahora, Dios se revela a Abraham como yo soy tu escudo. Pero Dios nunca se había revelado al hombre de una manera, ¿verdad?, donde Él dijera yo soy. Vemos más adelante, claro, cuando Dios se le revela a Moisés diciendo yo soy el que soy, ¿recuerdas? Pero es más adelante. Después vemos a Jesús diciendo yo soy el pan de vida, yo soy el camino, ¿verdad? Hablando acerca de Él. Pero la primera vez cuando Dios se revela y da su primer nombre en la Biblia, es diciendo yo soy tu escudo. Es la primera vez. Él nunca se había revelado al hombre como diciendo, pues ¿quién es Él? Y la primera vez que Él dice, ¿quieres conocerme quién soy? Yo soy tu escudo. Así se revela el Señor. Y la última vez que encontramos el pasaje de que Él es nuestro escudo es en esta carta que estamos leyendo en Efesios, acerca del escudo de la fe. Y es interesante porque el padre de la fe fue Abraham. Y Dios le dice a Abraham, por la fe Abraham obedeció cuando Dios lo llamó y salió para ir al lugar que iba a darle como herencia. Ahora quiero que veas algo conmigo. La fe tiene que llevarnos a acciones, a cambios. Una fe sin acciones, dice la Escritura, que es una fe muerta, una fe que no sirve. Ahora, ¿sabes cuál es el problema?
¿Qué hubiera pasado si Dios le hubiera hablado a Abraham y le hubiera dicho: Abraham, pues te voy a dar toda esta tierra, te voy a dar una herencia, y todas las promesas que le dio a Abraham? ¿Qué hubiera pasado si Abraham solamente hubiera dicho: está bien, yo lo creo, yo lo recibo, yo lo tengo, ¿verdad? Pero no toma acción Abraham a la palabra que Dios le había dado. ¿Qué hubiera pasado? ¿Qué hubiera pasado si Abraham no hubiera salido de su tierra y de su parentela para seguir lo que Dios le había dicho? ¿Qué hubiera pasado? Nada. No hubiera pasado absolutamente nada. Esa promesa se hubiera quedado simplemente en el aire porque Abraham no actuó. ¿Y sabes cuál es el problema de muchos de nosotros? Que nosotros tenemos promesas de parte de Dios, pero nosotros no tomamos acciones en esas promesas que Dios nos ha dado. Hay oraciones, yo lo compartí el miércoles con el grupo. Hay oraciones que pueden ser muy buenas, pero si estas oraciones no van acompañadas de acciones, nuestras oraciones no sirven de nada. De nada. Yo les contaba que un día estaba con mi hijo y estábamos platicando, estaba yo platicando con él cómo yo conocí a su mamá, ¿verdad? Cómo nos conocimos. Él me preguntó: oye papi, ¿cómo se conocieron tú y mi mamá? Yo le dije: mira, pues cuando ella tenía 13 años, yo tenía 15, un día nos vimos y platicamos, nos hicimos amigos, y bueno, le conté nuestra historia, ¿verdad? Y él escuchando, preguntando, ¿verdad? Y él me dijo: oye papi, ¿y tú crees que yo una vez tenga esposa así como tú tienes esposa con mi mami? Yo le dije: sí hijo, pues yo espero que tú también tengas una esposa. Y me dice: pero va a ser así como mi mami. Le dije: pues si le pides a Dios, puede ser hasta mejor que tu mami. Y yo le dije: bueno, ¿por qué no hacemos una oración, hijo? Empecé a orar con él. Le dije: Señor, te pido por Eitan. Mira, Señor, yo no sé la esposa que tú le vas a dar en el futuro, o si le vas a permitir casarse, pero te pido por él y por su futura esposa. Y empecé a orar por él, por su futura esposa, ¿verdad? Y también lo fui preparando a él. Yo le empecé a decir a él, empecé a hacer una oración con él y le dije: Dios, te pido por Eitan también, para que él también pueda ser un buen esposo. Que sea un esposo que ame a su esposa, que la cuide, que la proteja, que le provea. Y empecé a orar, ¿verdad?, por él. Pero yo me di cuenta de algo. Si mis acciones hablan todo lo contrario que mis oraciones no sirven de nada. Si yo empecé a reflexionar en esto. Si yo oro porque él sea un buen esposo, pero si yo no soy un buen esposo y no soy ejemplo para él, no va a servir de nada mi oración. ¿Me estás siguiendo? Hay veces que tú y yo oramos por cosas. Ay, Señor, cámbialo, cambia aquello, cambia fulano, cambia sutano. La pregunta es: ¿y tú estás cambiando? Porque si tus acciones no van acompañado, ¿verdad?, de cambios, de nada sirve entonces tu fe. Creemos en Dios, creemos que Dios cambia, transforma, y eso se debe ver reflejado en nuestra vida. De nada sirve que tú estés orando por algo si no tomas acciones para cambiar eso. ¿Me estás siguiendo? Abraham, él lo tuvo claro cuando por la fe Abraham escuchó la voz de Dios, obedeció cuando Dios le llamó y salió, dice la escritura. Salió, siguió, avanzó hacia donde Dios le estaba llamando, y aunque él no sabía dónde estaba esa tierra prometida, él dijo: yo voy a caminar por fe, porque la fe también nos lleva a acciones. Ahora,
¿Cómo levantamos este escudo de la fe? ¿Cómo lo hacemos en nuestro día a día? En el 2011, Israel levantó un escudo llamado el escudo de hierro. Este escudo fue un boom para todas las naciones, porque lo que hacía su escudo es que cuando en la franja de Gaza, cuando lanzaban misiles en contra de Israel, este escudo lo que hacía era, mediante un radar, detectar dónde venía el misil y disparaba hacia el misil. Y lo que provocaba este escudo, o lo que provoca, es que los misiles no lleguen o no penetren a la ciudad de Israel, ¿verdad? Ahora, este escudo ha funcionado hasta la fecha. Pero cuando inició Israel y plantó este escudo para proteger su ciudad, este escudo tenía un alcance de protección del 85%. 85% es decir, de todos los misiles que mandaban en contra de Israel, el 85% de esos misiles no pegaban, pero el otro porcentaje sí llegaba a pegar en contra de Israel. Con el tiempo esto ha mejorado y ahora este escudo tiene una tasa de eficacia del 90%, es decir, que solamente el 10% de los misiles que lanzan hasta el día de hoy en contra de Israel, solamente el 10% pega en ciertos lugares de Israel. No es que los misiles no lleguen, sí llegan, pero no todos. Solamente el 10% llega a golpear a Israel. Ahora, yo no sé, pero ¿tú qué pensarías si Dios te dijera, ¿sabes qué? Cuando tú estés atravesando por algo, yo te garantizo el 90% que todas las veces yo te voy a ayudar. Te garantizo que el 85% de tus momentos difíciles yo voy a estar ahí. ¿Qué pasaría? No fuera una fe realmente congruente, ¿cierto? Pero Dios nos promete que todas las flechas del enemigo van a ser apagadas si utilizamos el escudo de la fe. Todas las flechas. No hay ninguna flecha, no hay ningún arma que Dios no pueda parar si tú y yo utilizamos el escudo de la fe. El Señor nos garantiza el 100% de eficacia. Ahora, el Salmo 3, en el verso 3, David está pasando un momento terrible. En ese tiempo David estaba huyendo porque su hijo Absalón quería matarlo. Absalón, uno de los hijos de David, había tomado el trono de Israel. Se había convertido en el nuevo rey. Y como se había convertido en el nuevo rey, pero de una manera ilegal, de una manera mañosa, David tuvo que huir porque Absalón intentó matarlo. Imagínate, tu propio hijo tratando de matarte. David sale al desierto y mientras David estaba allí en el desierto, David estaba preocupado, angustiado, porque no solamente Absalón estaba en contra de él, sino que David también había hecho enemigos con el tiempo y él en ese desierto estaba rodeado de muchos de sus enemigos. Pero en medio de esa incertidumbre, en medio de ese problema y de ese dolor, David dice algo muy hermoso y él escribe: mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. David podía confiar que a pesar de que su propio hijo quería matarlo, a pesar de que había perdido su reino, que estaba rodeado de enemigos que querían matarlo, él decía: pero tú, Jehová,
Eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Hoy yo creo que si tú estás pasando por momentos difíciles, si tú estás pasando por momentos complicados, la fe va a ser el escudo que te va a proteger de estas flechas envenenadas de duda y de desesperanza. La fe va a ser la que te proteja de la decepción, de la desilusión. Solamente necesitas mantenerte firme en la esperanza en Cristo Jesús. Tenemos una esperanza maravillosa en Él. En Él dice la Escritura que somos más que vencedores. Él nos ha dado victoria. Y hoy creo que tú y yo podemos estar seguros, podemos estar confiados que en los momentos de dificultad podemos decir como David: mas tú, Jehová, eres mi escudo, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Si hoy tú estás pasando por alguna necesidad, mira, sea cual sea, en tu familia, en tu economía, en tus emociones, hoy quiero animarte para que tú puedas utilizar el escudo de la fe, creyendo que vienen temporadas mejores, creyendo que Dios te va a dar la victoria sobre esa necesidad que tú estás pasando. Sé que muchas veces es difícil tratar de ver esa luz en medio de ese valle oscuro. Sé que es difícil. Sé que es difícil ver la solución en estos momentos de ese problema en el que tú estás atravesando, pero créeme, si tú utilizas el escudo de la fe, tarde que temprano el Señor te sacará de ese momento oscuro, te sacará de ese momento de dolor, de ese momento difícil. Solamente necesitas resistir y mantenerte firme y creer que Él es tu escudo alrededor tuyo, tu gloria y el que levanta tu cabeza. Él te va a ayudar, Él te va a sacar. Él solamente te dice: no te desesperes, no te desanimes, no pierdas la paz, no pierdas la tranquilidad, confía en mí. El enemigo va a tratar de hacernos dudar. El enemigo va a tratar de hacernos retroceder, de creer que esto del cristianismo no vale la pena, del creer que el seguir a Jesús no es algo en lo que tú y yo debamos de seguir. Pero el Señor nos dice: manténganse firmes, firmes. Y para mantenernos firmes necesitamos el escudo de la fe. El enemigo quiere derribar su iglesia. Yo platicaba, y con esto quiero cerrar, platicaba con la gente que está tomando Principios y Cultura. Yo les decía que el enemigo de alguna manera ha tratado por diferentes tiempos y en diferentes momentos destruir la iglesia, el cuerpo de Cristo. Podemos ver que cuando a través del tiempo de los años, el enemigo ha tratado de hacer muchas cosas para tratar de acabar con la iglesia. Hoy podemos ver escándalos grandes de pastores que hicieron cosas inmorales. Hoy podemos ver cómo muchos se han corrompido, engañando, robando a hermanos. Y el enemigo ha tratado de alguna o de otra manera tratar de meternos en el chip que la iglesia no es importante, que eso es una mentira, que no sirve de nada. Y por muchas formas y de muchas maneras ha tratado de destruir su iglesia. Hoy podemos ver y pensar que el cristianismo es difícil en estos tiempos, ¿no? Hoy vemos tantas cosas, como el mundo ha cambiado, la música ha cambiado. Escuchamos que hoy hay esos corridos bélicos, ¿verdad? Belicones, y nos asustamos.
Escuchamos ese reggaetón con puras majaderías y decimos, no, qué malo está el mundo. Vemos guerras, desastres y pensamos, qué mal estamos y ojalá que Cristo ya viniera y utilizamos ojalá que Cristo ya venga, no como una forma de fe o de esperanza, sino como una forma de queja o de temor. Ay, ojalá que Cristo ya venga, ya para que se acabe esto. Y no lo usamos como realmente esperanza, como un anhelo, deseo que Cristo venga, deseo que Cristo regrese. Pero aunque el enemigo ha tratado de destruir la iglesia por muchos años, por mucho tiempo, y aunque pudiéramos pensar que este es el tiempo más difícil, déjame decirte, no lo es. Durante los primeros años, la iglesia cristiana, cuando surgieron los primeros creyentes, ¿sabes qué pasaba con ellos? Los mataban, los torturaban, los mandaban a circos para hacer la burla de la gente. Muchos de ellos sufrieron persecución, muchos de ellos les quitaron sus tierras, perdieron todo a causa de la fe por seguir a Cristo. Pero en ese momento, en ese tiempo de persecución, cuando la iglesia más fue perseguida, ¿sabes qué sucedió? Fue cuando la iglesia más creció. Fue cuando la iglesia más se multiplicó. Y entre más cristianos mataban, más cristianos se multiplicaban. ¿Y de dónde salían? Quién sabe, pero Dios transformaba, cambiaba, salvaba. Y la iglesia seguía creciendo, porque tenemos una promesa. Y el Señor prometió que ni las puertas del infierno prevalecerán en contra de su iglesia. Nada va a poder detener a su iglesia. Pero necesitamos el escudo de la fe. Necesitamos el escudo de la fe. Hay momentos donde vamos a tal vez sentir desilusión por ciertas personas, por ciertos hermanos, por ciertos pastores, por ciertas iglesias, pero nuestra mirada está puesta en Cristo Jesús, el autor y consumador de la fe. Mi fe no depende del pastor o de otro pastor o de una iglesia. Mi fe depende de Cristo Jesús, el autor y consumador de la fe. Por eso, aunque el enemigo trate de poner dudas, yo sigo creyendo en él. Aunque veamos cosas complicadas, yo sigo creyendo en lo que Dios irá a hacer. Hoy quiero animarte que puedas usar el escudo de la fe. ¿Por qué no te pones de pie conmigo unos momentos?